Si bien los datos estadísticos de salud son poco confiables, ponen de manifiesto una prevalencia elevada de todas las enfermedades transmisibles y una falta de acceso a la atención de salud en la mitad de la población, sobre todo entre las personas con menos recursos y en zonas rurales. Aunque hay servicios privados de atención sanitaria reservados para la élite, principalmente en las ciudades, el 75% de los servicios de atención sanitaria de calidad variable son prestados por las ONG religiosas o laicas. La mayoría de las ONGs establecen sus propias prioridades y normas, a menudo sin tener en cuenta las recomendaciones por el Ministerio de Salud haitiano. No en balde se le conoce a Haití como la República de las ONG. Los servicios especializados de rehabilitación postraumática, salud mental o transfusión, cuya importancia es decisiva después de un desastre, no cumplen con las normas modernas ni satisfacen las necesidades de la población en tiempos normales. El abastecimiento de medicamentos y otros productos esenciales del sector sanitario se realiza mediante el Programa de Medicamentos y Suministros Esenciales PROMES, administrado por la Organización Mundial de la Salud con el apoyo de donantes. Por último, el 80% de los 10 millones de habitantes no tiene acceso mínimo al conjunto de servicios de agua potable y saneamiento, por ejemplo, tratamiento de excretas o desechos sólidos. El terremoto de Haití del 2010 fue registrado el 12 de enero del 2010 a las 4:53 de la tarde, hora local, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 7.3 en la escala de Richter y se generó a una profundidad de 12 kilómetros. También se registró una serie de réplicas, siendo la más fuerte las de 5,9, 5,5 y 5,1. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica descartó el peligro de tsunami en la zona, aunque horas después se reportó un tsunami de mínimas proporciones, dejando a 4 personas muertas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. Los efectos causados sobre este país, el más pobre de América en ese momento, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150.000, calculándose por el número de muertos que excediera a los 200.000. Los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer por el primer ministro en el primer aniversario del sismo del 12 de enero del 2011, conociéndose que en el sismo fallecieron 316.000 personas, 350.000 más quedaron heridas y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar, con lo cual es una de las catástrofes humanas más graves de la historia. De cualquier manera, las cifras de mortalidad más conservadoras obtenidas de los estudios más fundamentados confirman la magnitud de las pérdidas para un país tan pequeño como Haití. Estas muertes no son consecuencias de un terremoto particularmente grave, sino de la extrema vulnerabilidad de la población urbana de escasos recursos y sin educación sobre reducción de riesgos. El sismo destruyó la mayoría de los establecimientos públicos, como la presidencia, el parlamento, los ministerios de justicia, salud y educación, el aeropuerto, las instalaciones portuarias y muchos otros edificios. Las pérdidas materiales incluyen más de 50 hospitales o centros de salud, 1.300 escuelas o centros educativos y 310 viviendas particulares. Las pérdidas económicas que esto dejó ascienden a 7.800 millones y equivalen a un retroceso de 10 años en el caso de un país tan pobre como lo es Haití. El sector privado con fines de lucro, normalmente reservado a la élite más afortunada, abrió sus puertas a todas las víctimas. Transcurrieron 2 meses después del sismo antes de que se llevara a cabo un recuento del personal médico del servicio público, el cual reveló que solo 48 médicos estaban de servicio en las zonas metropolitanas. Muchos de los numerosos médicos haitianos que han emigrado a los Estados Unidos, Canadá o Francia ofrecieron sus servicios durante las primeras semanas. Además del importante contingente de médicos de la MINUSTA, la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, también habían presentes en el país muchas organizaciones de ayuda humanitaria o de desarrollo. El Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, las Brigadas Médicas Cubanas y muchos otros organismos estuvieron entre los primeros actores que intervinieron la misma noche en que sobrevino el terremoto. El número de organismos internacionales que participaron en la respuesta aumentó en un ritmo constante. Todos acudieron, oportunistas, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, bilaterales y multilaterales, bien establecidos y creados únicamente para la situación.
Prácticamente todos los países de la región ofrecieron servicios de atención sanitaria o médica. Los países vecinos jugaron un papel particularmente importante en la asistencia sur a sur. Por ejemplo, la República Dominicana movilizó todos sus recursos sanitarios para ofrecer atención inmediata a miles de haitianos, muchos de ellos gravemente heridos, que concurrieron en gran número a la frontera. Gracias a la presencia de más de 300 profesionales de la salud, rápidamente reforzados por los equipos de respuesta, Cuba trató a más de 20.000 pacientes. Las consecuencias de la pobreza, de la falta de prevención, preparativos y respuesta a este tipo de desastres naturales en un país como Haití demuestran la importancia de no solo tener como individuo un plan para este tipo de desastres, sino también que como país se tenga todo lo necesario como hospitales, respuestas inmediatas de las brigadas de ayudas, además de una infraestructura que evite el colapso y cause aún más daño al país y a la comunidad.